Bueno, la idea entonces hoy es charlar, como venimos haciendo hasta ahora, digamos, en las distintas unidades, de otra de las formas de generación de energía renovable, y en este caso tiene que ver con la producción de combustible, ¿no? O sea, nosotros sabemos que habíamos visto que, digamos, tenemos energía hidroeléctrica, tenemos energía eólica que va convirtiendo en función de distintas tecnologías una energía que normalmente es cinética o potencial o mecánica o lo que sea en energía eléctrica. En este caso, la idea es charlar un poco de todo lo que tiene que ver con biodiesel, biomasa fundamentalmente, y generación de hidrógeno en forma sustentable, que luego obviamente se utilizan como combustibles de otros subprocesos, ¿no? Y en cierta forma son un producto este, sustituto a los combustibles fósiles tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, para poder arrancar, lo primero que vamos a charlar tiene que ver con la biomasa, y hay distintos tipos de biomasa, ¿no? Y normalmente se clasifican en función a su origen. El primero de ellos es la biomasa natural, que obviamente se produce naturalmente, digamos, por propia acción de la naturaleza, y normalmente sin intervención humana. O sea, un ejemplo de esto son las podas naturales que luego se pueden reaprovechar, por ejemplo, para generar pellet de madera, que después pueden ser quemados en una caldera o en una, digamos, a nivel industrial o en estufas especiales para nivel domiciliario, ¿no? Estas podas normalmente lo que se hace cuando se producen podas grandes, digamos, no necesariamente tala para producción de papel u otras cosas, sino podas de tipo urbana. Lo que se puede hacer en Argentina, la realidad es que no se aplica demasiado, pero sí en otros países se hace, es recuperar esa poda, tanto las ramas como algunas hojas o otros componentes que van saliendo de ahí, y eso se procesa, digamos, en una especie de hornos determinados, digamos. Primero ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, sí, Ah, sí. perdón, se me había cortado un cachito, me tiró una señal acá a la notebook y no sabía si me estaban escuchando bien. No, no, sí, perfecto. Les decía entonces que toda esa recuperación de podas naturales se tritura, digamos, se tamiza y luego se pasa por una especie de hornos que tienen una parte, digamos, que comprime la madera, suelta la lignina que tiene la propia madera y eso sirve para poder generar los pellets. Se forma una pasta y después es una especie de máquina, digamos, que va soltando un pequeño filamento de esa pasta húmeda. Con eso se forma el pellet y luego se seca. Eh, Otra de los tipos de biomasa que podemos identificar ya proviene de la biomasa pero seca, y normalmente son subproductos sólidos que no se utilizan, digamos, que no se utilizan en actividades fundamentalmente agrícolas o forestales o agroalimentarias, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver la cáscara de almendra, la cáscara de maní, por ejemplo, en Córdoba, yo creo que les comentaba anteriormente, hay una empresa que justamente se dedica a la producción de maní, al aceite de maní y otras cosas, y todo lo que es la cáscara ellos lo queman directamente en una caldera para producir vapor y luego expandir ese vapor en una turbina a vapor. Y generan un poco de energía eléctrica, ¿no? El tercero de los tipos estos de biomasa que podemos identificar tiene que ver con la biomasa residual húmeda. Eh, Acá hay un problema, digamos, con el slide, pero la biomasa húmeda tiene que ver con el subproducto del secado del tratamiento de agua, ¿no? O sea, ustedes saben que las aguas cloacales de los desagües, digamos, de domicilios van a parar a plantas de tratamiento de efluente, normalmente de AISA, que están distribuidas, digamos, por todos lados, y ellos lo que tienen que hacer es tratarla para luego tirarla al efluente que corresponda. Eh, Normalmente lo que se podría llegar a hacer es ese subproducto que queda, como una especie también de pasta semi-húmeda, se puede aprovechar para poder producir algún tipo de combustible de generación renovable, ¿no? Porque obviamente esa masa o esa pasta tiene alta carga orgánica, entonces se puede utilizar, por ejemplo, para biogás. Luego, el cuarto de las clasificaciones o tipos tiene que ver con los cultivos energéticos. Estos son cultivos que están destinados específicamente para producir biomasa que luego se transforma en combustible. Y obviamente los ejemplos se caen de maduros, lo que más se utiliza es el girasol por su alto contenido de aceite también, que obviamente después se destina para producción de biocarburantes. Y el último, justamente de la mano con los cultivos energéticos, son los biocarburantes, que tienen el origen en el reciclado de aceites. Hay una serie de proyectos que tienen que ver con la recuperación de aceite utilizado en
fundamentalmente en la industria alimenticia, en la cual bueno, hay un esquema de logística inversa que permite ir recuperando esos volúmenes de aceite y transformándolos en biodiesel. Entonces, una vez que tenemos esto identificado, si les comento un poco lo que tiene que ver con las vías tecnológicas para la producción de biocombustibles, y no producir, digamos, los distintos tipos de biocombustibles no tienen ni el mismo proceso ni el mismo precio de producción, ¿no? Obviamente lo más recomendable es producir bioetanol. ¿Por qué? Porque tiene un costo de producción, o sea, obviamente proviene de granos de trigo o de maíz. Si bien tiene una disminución de emisión de gases de moderado a bajo, tiene un costo de producción moderado, no tan alto comparativamente con los otros. Y la producción de biocombustible por hectárea de plantación, por ejemplo, también es moderada, ¿no? Para todos los casos utilizan, o casi todos los casos utilizan tierras fértiles, salvo en el biodiesel que utiliza tierras costeras y húmedas, ¿no? Em, y fíjense que el bioetanol puede producirse de granos, como les decía anteriormente, o de caña de azúcar. Ahora después vamos a ver los procesos, digamos, que involucran, eh, para producir el mismo producto, tiene dos procesos diferentes. Obviamente, producir bioetanol de caña de azúcar tiene un costo de producción mucho más bajo, y obviamente una disminución de gases de efecto invernadero un poco más alta, ¿no? El biodiesel obviamente puede provenir también de aceites de semillas o de aceite de palma y palmiste, también con un costo de producción relativamente moderado a bajo. Y esto es siempre que nosotros partimos de una producción de cultivos energéticos, ¿no? Como les decía antes, el biodiesel puede producirse a partir de aceite quemado, ¿no? Utilizado. Aceite vegetal, ¿sí? No de automotores. O sea, no aceite sintético. Em, bien, ahora ya, si nos metemos en lo que tiene que ver con la producción de bioetanol, como les decía antes, se puede obtener a partir de la fermentación de distintos tipos de azúcares. Eh, Nosotros en Argentina tenemos una ley que implica, digamos, el uso de biocombustibles dentro de las refinerías para producción de combustible semifósil, si se quiere. Obviamente, a mayor concentración de biocombustible, mayor va a ser la concentración, digamos, por catálogo, que va desde E5 hasta E100. Y esta producción, obviamente, como les decía, está por ley. Hoy nosotros estamos alrededor del 8 o el 10% de biocombustible en combustible fósil. Y obviamente su concentración depende del porcentaje de, en este caso, bioetanol que tenga la nafta, ¿no? En Brasil, por ejemplo, utilizan mucho más porcentaje de bioetanol que acá en Argentina. Y básicamente lo que sustituye es a esta molécula, a este componente que es el metilterbutyléter. Y en definitiva, nosotros si ponemos más bioetanol digamos, en el combustible primario, lo que hacemos es incrementar el número de octano, ¿no? En las naftas sin plomo. Si analizamos las propiedades, digamos, de la gasolina y del bioetanol puro, lo que podemos encontrar a priori es que en principio su poder calorífico es inferior, su densidad es bastante equivalente, pero su número de octano es un poco superior, ¿sí? Con lo cual el uso de esto, digamos, implica un incremento en el número de octano. El calor latente de vaporización, digamos, que implica la cantidad de energía acumulada que tiene ese biocombustible, también es superior al de la nafta, y eso hace que la presión de vapor sea un poco menor, que la temperatura de ignición sea un poco mayor, y que obviamente tenga 100% de solubilidad en agua, mientras que la gasolina no tiene nada de solubilidad en agua, ¿no? Toda esta serie de modificaciones hacen que nosotros tengamos que modificar también el vehículo en donde vamos a utilizar este biocombustible, ¿no? Insisto, en Brasil, como esto ya está mucho más difundido y es un hecho más que una expresión de deseo como acá, ya los autos vienen de fábrica de esa forma, pero si nosotros quisiéramos hacer algo en Argentina que use 100% bioetanol, tendríamos que hacer modificaciones como las que vemos acá. Por ejemplo, para cualquier tipo de vehículo tenemos que modificar el carburador del vehículo porque normalmente se trabaja con un esquema de inyección. Eh, Tenemos que modificar bomba de combustible, sus filtros, el sistema de ignición por la temperatura de ignición que tiene. El tanque de combustible en algunos vehículos, fíjense que a mayores porcentajes de bioetanol son necesarias más cantidad de modificaciones, ¿no? El tanque de combustible tiene que modificarse también porque el almacenamiento digamos, la estabilidad entre el líquido y el vapor no va a ser la misma.
El aceite puede seguirse usando casi el mismo, les diría, pero sí tiene que ser un aceite que no tenga ningún punto de contacto con el combustible, porque si no se deteriora. Y lo más importante es el sistema de arranque en frío, porque si se acuerdan, el bioetanol tiene un punto diferente digamos, de ignición que la gasolina. Y obviamente nosotros necesitamos un sistema que permita, ante bajas temperaturas ambiente, poder arrancar el auto. Si nosotros utilizáramos 100% bioetanol en un auto estándar, la chispa sola no alcanzaría, con lo cual hay que modificar ese sistema de arranque en frío para que presurice un poquito el combustible, como lo haría un vehículo diésel casi, ¿sí? Bien, ¿hay alguna consulta hasta acá? No, ¿Estamos bien? por ahora. Ok. Y todas estas modificaciones, muchas de ellas, tienen que ver con cómo se relaciona, digamos, el bioetanol en este caso, con los distintos materiales que podemos encontrar en un vehículo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos los distintos tipos de plásticos, por ejemplo, que encontramos en un vehículo, eh, digo, casi todos son aceptables, salvo los que tienen que ver con algún tipo de gomas para O-ring y demás, por lo cual hay que utilizar o juntas, digamos, o juntas O-ring de polipropileno o de Teflon, ¿sí? La realidad es que el bioetanol afecta en algunos casos, algunos componentes plásticos. Los materiales recomendados son estos y obviamente tienen que estar considerados en las modificaciones de los vehículos que vamos a utilizar. Bien, respecto al bioetanol, si ya pasamos al proceso de obtención, uno de los primeros puntos que vamos a analizar es la molienda, ¿no? Que es este punto marcado en rojo. Y el proceso de molienda, en este caso seca, comienza con la limpieza del grano, en este caso de maíz, o puede ser de, como les decía antes, de cebada, de trigo, de sorgo, que una vez limpio pasa a través de los molinos que, bueno, lo muelen, formando una especie de polvo fino, como si fuera un material parecido a la harina de maíz. Esto, bueno, se almacena en distintos tanques de mezclado para poder empezar a dar una consistencia adecuada para fluidificarlo. Estos son algunas fotos de molinos determinados, digamos, en una empresa de producción de bioetanol. Y luego pasamos, a ver si esto no está pasando, ahí está. Pasamos a la licuefacción, ¿sí? El proceso de licuefacción hace que, bueno, que la harina de maíz que se sopla de estos tanques de mezclado que les comentaba anteriormente, donde, bueno, se la mezcla con agua y con algunas enzimas, que en este caso se utilizan amilasa alfa para poder empezar a licuefaccionar, digamos, pasan a través de una serie de cocinas en donde se licuefase el almidón, ¿sí? A esta mezcla, la mezcla digamos, que nosotros obtenemos luego del tanque de mezclado, se le agregan algunos componentes químicos para mantenerla con un pH estable de 7 puntos. Y en esta etapa también lo que se aplica es calor para poder permitir la licuefacción en una primera etapa a alta temperatura, entre 120 y 150 grados, y luego a una temperatura un poco más baja, más o menos de 90-95 grados. El hecho de tener altas temperaturas reduce los niveles de bacterias que pueden estar presentes en este puré o mosto, como se le conoce, ¿no? Fíjense, si alguno en alguna vez en su vida produjo cerveza en el garage de su casa, van a ver que el proceso en algunos lugares es bastante parecido. Obviamente el calentamiento se hace a través de serpentines de vapor, digamos, incluidos en los tanques de liquefacción, y obviamente se hace variar la temperatura con la presión de vapor que nosotros necesitamos, ¿no? Obviamente para esto son bajas presiones. Esto es una foto, por ejemplo, de un tanque de liquefacción en donde está el operador ahí tomando una muestra de este pureo o mosto para hacer análisis intermedios. El próximo proceso, acuérdense en el proceso anterior que les dije que se agregaba una enzima que se llama alfa-amilasa, ¿no? En este proceso se agrega otra enzima, es una enzima secundaria, es la glucoamilasa, y este puré que viene de las cocinas, luego, bueno, lo tienen que refrescar, o sea, tienen que empezar a bajar su temperatura, un poquito por abajo del punto de ebullición del agua, o sea, hasta 90 grados les diría, agregan esta enzima y de esa forma convierten las moléculas de este almidón licuado en azúcares que sean fermentables, ¿no? Normalmente se transforma en dextrosa. Este proceso se llama sacarificación, ¿sí? Entonces, estas enzimas básicamente lo que hacen es funcionar como
si se quiere, como catalizadores para poder acelerar los cambios químicos que nosotros estamos queriendo lograr. El próximo paso en el proceso, bueno, estos son los tanques de sacarificación, son bastante parecidos a los de licuefacción, ¿no? El próximo paso tiene que ver con la fermentación o con toda la aplicación de ese puré mosto en tanques de fermentación. Y ahí es donde se produce el etanol, ¿sí? Que es el producto de esta fermentación. Entonces, a este puré que reciben estos tanques se le agregan algunas levaduras que fermentan un poco más los azúcares. Ustedes piensen que cada molécula de glucosa produce dos moléculas de etanol y dos de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, con este proceso nosotros lo que obtenemos es etanol y anhídrido carbónico, que bueno, luego nosotros recuperamos para otros subprocesos, digamos, de venta, digamos, de ese anhídrido carbónico. Entonces, usando un proceso continuo, este puré fluye por los distintos fermentadores hasta que fermenta, digamos, completamente. Y acá permanece más o menos 48 horas antes de arrancar con el proceso de destilación, que es lo que viene ahora, ¿no? En esta fermentación, el etanol conserva mucha de la energía que estaba originalmente en el azúcar, y esto es la explicación de por qué el etanol es un excelente combustible, ¿no? O sea, por su alto poder calorífico. Eh, Acá, bueno, una foto de estos tanques de fermentación también para que los conozcan, digamos, son varios tanques en donde va pasando por distintas etapas, ¿no? O sea, no es que están todos llenos al mismo tiempo, sino que se hace por etapas. Bueno, este anhídrido carbónico que yo les comentaba anteriormente se usa para la producción fundamentalmente de bebidas gaseosas o de soda, se vende, digamos, en bidones, es un subproducto que se aprovecha de todo este proceso de producción, ¿no? Este próximo proceso que tiene que ver con la destilación del etanol que nosotros produjimos antes, fundamentalmente se da porque no solamente tenemos etanol, sino que tenemos una mezcla, que es este puré fermentado, que se llama cerveza en este caso, y tiene un 15% de alcohol y un 85-87% de agua. Y también tiene todos los sólidos no fermentables que quedan de todo el maíz y toda la levadura que se agregó anteriormente. Entonces, el puré va a ser bombeado también a otro flujo continuo en un sistema que se llama columna de destilación, o sea, por vacío producido con una caldera auxiliar de vapor, se hace que este puré suba y vaya destilándose y se vaya separando, ¿no? Y como todo esto sucede en un entorno de altas temperaturas, la cerveza esta se hierve y se separa el alcohol etílico de los sólidos y del agua, ¿no? Entonces, ese alcohol va a dejar la columna esta de destilación con una pureza del 90-96% y todo el residuo, si se quiere, o el puré de residuo que se llama stillage, va a ser transferido a la base de estas columnas, hacia su parte inferior, para su procesamiento también como subproducto, ¿no? Luego, una vez que tenemos este alcohol de alta pureza, la realidad es que todavía tiene unas partes de agua, entonces hay que deshidratarlo. Entonces, este alcohol ya en forma gaseosa, digamos, pasa por un sistema que le quita el agua restante, normalmente se hace con un equipo que se llama tamiz molecular, que captura las partículas de agua que contiene el etanol al momento del salir del sistema de destilación, ¿no? Y este alcohol puro ya sin el agua se llama alcohol anhidro, ¿sí? Anhidro porque obviamente no tiene ninguna molécula de agua. Eso es lo que se envasa y luego, bueno, se utiliza en los vehículos preparados para tal fin. Eh, ya bueno, los tanques de bioetanol, obviamente, esto es a gran escala, esto después bueno, se carga y se transporta en camiones de transporte líquido, ¿no? Todo el resto del producto, todo este puré que yo les comenté que se llama stillage, luego también se vende, se utiliza, y en este caso, bueno, decía, hay dos subproductos principales de todo el proceso. El anhídrido carbónico, que ya lo hablamos, que se obtiene obviamente en grandes cantidades durante la fermentación. Lo que hay que hacer en ese caso es limpiarlo de cualquier porcentaje que tenga de alcohol residual, se comprime a altas presiones y se vende obviamente como gasificante, como les decía anteriormente, de bebidas o otros usos son para congelar, por ejemplo, carnes, ¿no? Ahora, los granos destilados, húmedos y ya secos, obviamente esto hay que secarlo para poder transportarlo con mayor facilidad. Se utiliza una centrífuga que separa los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos y un evaporador que concentra los sólidos, digamos, que mencionábamos anteriormente y luego lo envían a una secadora rotante normalmente
para poder reducir el contenido de agua hasta un 10% más o menos. Estos granos destilados húmedos y secos que tienen el núcleo del maíz, digamos, menos el almidón, algunas plantas lo utilizan para elaborar una serie de jarabes o ser, digamos, su producto para alimento balanceado para bovinos o, bueno, para otros usos, ¿no? Ahora bien, esto es el proceso de producción a través de, partiendo, digamos, del grano de maíz o de algunos granos de oleaginosas particulares. Ahora, si nosotros, bueno, esto es para que ustedes lo conozcan, el puré que se obtiene de los granos ya fermentados, ¿no? Y destilados. Piensen que para producir una tonelada de maíz, mejor dicho, con una tonelada de maíz nosotros podemos producir 405 litros de etanol, 321 kilos de estos sólidos secos y 321 kilos también de anhídrido carbónico, ¿no? Con lo cual se aprovecha prácticamente todo lo que se mete, digamos, ¿no? Como producto de materia prima. Ahora, si nosotros pensamos en la producción, digamos, de bioetanol, pero por caña de azúcar en vez del proceso por maíz, fíjense que es un proceso bastante similar, nada más que se obtiene una especie de melaza primero, digamos, luego de la evaporación y de la filtración se obtiene una melaza que luego se fermenta, se destila, se rectifica y se deshidrata, ¿sí? Los procesos son bastante parecidos, nada más que acá nosotros vamos a obtener otro subproducto que se llama bagazo, que es el bagazo de la caña de azúcar, que se quema directamente en calderas que producen vapor normalmente para los consumos internos de la planta, ¿sí? Eh, pero en definitiva el producto que tenemos es alcohol anhidro también, que es el mismo que obtendríamos por el proceso de maíz, ¿sí? Muy bien. Hay distintas rutas tecnológicas, si se quiere, para la producción de bioetanol, ¿no? Como les decía antes, nosotros podemos partir de biomasa azucarada, de la caña o de algunos subproductos de la remolacha, en donde se extrae por presión o difusión todo el producto que nosotros queremos utilizar. Conseguimos una solución azucarada fermentable, la fermentamos, la destilamos y tenemos el bioetanol, ¿sí? Ahora, en el caso de la biomasa amilácea, que son el primer caso que vimos, tenemos que triturarlo, hacer el proceso de hidrólisis enzimática, que era lo que veíamos que se agregaban estas enzimas glucoamilasa y alfamilasa, y también obtenemos una solución azucarada fermentable, ¿no? Ahora, si partimos de la biomasa celulósica, que tiene que ver con la recuperación de papel, también tenemos que hacer una trituración primaria, digamos, para poder obtener el grano más fino. Y en este caso hay que hacer una hidrólisis, puede ser enzimática o puede ser también una hidrólisis ácida con otros componentes que se agregan. Pero siempre obtenemos esta solución azucarada fermentable. Y si nosotros comparamos cuál es la productividad promedio en función de la materia prima por área, obviamente lo más conveniente siempre tiene que ver con partir de la caña de azúcar, ¿no? O sea, fíjense que nosotros podemos producir entre 6.000 y 8.000 litros por hectárea de caña de azúcar, o sea, litros de bioetanol por hectárea plantada de caña de azúcar, cuando con el trigo obviamente producimos mucho menos. La realidad es que esto depende, digamos, de cuánto cuesta también plantar cada uno de estos tipos de materia prima, ¿no? Pero el mayor rendimiento por hectárea lo obtenemos con la caña. Em, Les comentaba recién, bueno, hay otro proceso que tiene que ver con la producción de bioetanol por hidrólisis. En este caso no es tan utilizado, pero tiene un proceso equivalente. Acá lo que se hace es convertir la celulosa del papel en glucosa, según esta reacción química, digamos, con el agregado de agua. Y esta reacción puede catalizarse por ácido diluido o concentrado y algunas enzimas que en este caso son las celulasas, ¿no? Pero el proceso también es equivalente, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora, ya si pasamos un poco a lo que tiene que ver con la conversión de materia prima ya en aceite vegetal, esto tiene que ver con la obtención digamos, de un biocombustible a partir de grasas animales y aceites vegetales, ¿no? En definitiva, el aceite utilizado para la fabricación de biodiesel, en este caso por transesterificación, tiene que presentar algunas características determinadas para que el biocombustible final cumpla con las especificaciones que nosotros deseamos, ¿no? Entonces,
el aceite bruto que nosotros obtenemos de la producción de la oleaginosa, digamos, a través de su prensado o su disolución, necesitamos someterlo a distintos procesos que tienen que ver con un desgomado, con filtración, con la neutralización y con el secado, que son procedimientos que dependen de la naturaleza del aceite bruto, ¿no? Obteniendo un aceite que en este caso se llama refinado, que no tiene prácticamente sólidos en suspensión y tiene un mínimo de acidez en este caso. Eh, Acá hay un comentario simplemente para hacerles, digamos, todo lo que tiene que ver con diésel, que tiene agregado de biodiesel, eh, tiene, si se quiere, un vencimiento, un deterioro un poquito más rápido que el producido por combustibles fósiles. En este caso, lo que puede llegar a formar, digamos, el biodiesel cuando se descompone alrededor de los 90, 100 días de estar almacenado, son una especie de lacas o gomas, digamos. La laca es parecido a lo que queda, digamos, por ejemplo, en la pintura cuando se seca en su parte superior, queda ese producto gomoso. Y obviamente si nosotros eso lo utilizamos en cualquier tipo de vehículo, en donde las tolerancias o los espacios de paso son muy ajustados, se tapa todo y bueno, la realidad es que hay que terminar haciendo un mantenimiento un poco más grande. Em, pero bueno, una vez que obtenemos este aceite refinado, que digamos, nosotros partimos del cultivo de la oleaginosa, digamos, lo tratamos para obtener un aceite bruto y luego lo volvimos a tratar para poder refinarlo. Una vez obtenido este aceite refinado, normalmente lo que se hace es hacerlo reaccionar con un alcohol normalmente monovalente como el metanol y siempre en presencia de un catalizador básico, ¿no? O sea, condiciones de presión y temperatura un poco menos exigentes. Entonces, estequiométricamente el rendimiento, si se quiere, másico de la reacción es aproximadamente 1 a 1. O sea, fíjense que acá agregando 110 kilos del triglicérido más el alcohol, obtenemos los 100 kilos del éster y la glicerina que nosotros después vamos a producir, ¿no? O sea, en definitiva se obtiene la misma masa de biodiesel que de aceite vegetal inicial, si se quiere. Y además la estequiometría entre el alcohol y la glicerina, perdón, es similar en términos másicos, requiriéndose en principio una cantidad de alcohol igual al 10% del aceite en masa, ¿no? O sea, por eso está indicado para 100 kilos de triglicéridos, 10 kilos de alcohol. Entonces, en este caso, la reacción de la transesterificación, que es el primero de los procesos, se efectúa entre los triglicéridos del aceite y un exceso de metanol, como les decía antes, en presencia de un catalizador básico, que normalmente es hidróxido de sodio o metilato de sodio, a una temperatura que varía entre 40 grados y 110 grados Celsius, ¿no? Entonces, durante esta reacción de transesterificación se presentan una serie de reacciones secundarias que dan lugar, digamos, a algunos productos que en este caso son indeseables y que contaminan a los ésteres que nosotros queremos aprovechar. Estos productos no deseados, los jabones, digamos, se llaman jabones en este caso, disminuyen la conversión y el rendimiento de la reacción y hacen que sean necesarias etapas posteriores de purificación, ¿no? del éster. Eh, en definitiva, después de la reacción de transesterificación, en donde nosotros agregamos el metanol, el catalizador y el aceite refinado, obtenemos dos fases, ¿no? O sea, la fase éster, que es la que nosotros vamos a aprovechar, y la fase de glicerina. En la mezcla de las dos fases tenemos este metanol, que es el que nosotros pusimos anteriormente, y la transformación del aceite refinado a éster metílico, perdón, o monoglicérido, algunos ácidos grasos libres, es lo que nosotros vamos a aprovechar. Y la glicerina, el jabón, el catalizador que nos sobró de toda la reacción y el agua es lo que tenemos que, en este caso, quitar, ¿no? O purificar. Entonces, al término de la reacción esta de transesterificación, como les decía, son varios los subproductos que se encuentran en el reactor y tenemos que separar los ésteres metílicos o el biodiesel, ¿no? Y además de los compuestos del aceite que no llegaron a reaccionar, que son los triglicéridos o los diglicéridos o los monoglicéridos y los ácidos grasos libres, se encuentra en el medio, como les decía antes, el metanol que se adicionó en exceso y los restos del catalizador básico y algunos productos de reacción secundarias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para poder separar, por ejemplo, eh, estas dos fases, o sea, hay un proceso de separación que normalmente tiene que ver con, estas fases ya se separan por altura, ¿no? Entonces, en función del volumen que nosotros ponemos, obviamente hay un tanque de purga que libera la fase líquida de la fase sólida o la fase éster de la fase glicerina.
y de la fase éster se le adiciona un poco más de agua y sales minerales para poder convertir, digamos, todo en agua de lavado y extraerlo del proceso para poder obtener biodiesel directamente, más éster metílico, más algunas impurezas. Y el último proceso para obtención de biodiesel puro es la purificación justamente de estos ésteres. Entonces ahí lo que nosotros vamos a tratar de hacer es separar y recuperar el exceso de alcohol introducido para poder mejorar el rendimiento de todo el proceso y lavar los ácidos grasos libres y los monos, los di, los triglicéridos que nos han esterificado, ¿no? Y la fase glicerina obviamente también tiene que ser purificada para obtener un producto que después se pueda comercializar, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros también en este proceso de producción de biodiesel vamos a obtener, eh, digamos, residuos que después vamos a poder recuperar como jabones. Em, Muy bien. Creo que acá me falta un slide. Bueno, me está faltando un slide, disculpen. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con biodiesel. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta para hacerme respecto a este tema. Si no, seguimos avanzando. Si estoy yendo muy rápido o me quieren parar en algún momento del proceso, siéntanse libres para hacerlo, ¿eh? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, el último de los puntos que vamos a tocar hoy tiene que ver con la producción de biohidrógeno. Hay cuatro procesos, digamos, grandes para poder producir biohidrógeno. Uno tiene que, ya los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a arrancar con el proceso fotobiológico en este caso. Y yo lo que sí les cuento es que existen algunos microorganismos que pueden actuar como catalizadores biológicos, produciendo hidrógeno a partir de agua y algunas enzimas como la hidrogenasa o la nitrogenasa, ¿no? Y estos organismos son un tipo de alga verde, o sea, se consideran como algas verdes, pero pueden ser cianobacterias o bacterias fotosintéticas o bacterias de fermentación oscura, ¿no? Básicamente lo que nosotros tenemos acá es un motorreactor que contiene tanto las algas verdes sensibles a la luz visible como a las bacterias fotosintéticas y las cianobacterias. También son sensibles a la luz infrarroja y que además del azúcar, del hidrógeno van a producir azúcar que luego es conducido al fermentador. O sea, en definitiva, con el agregado de agua, nosotros podemos hacer que estas algas verdes produzcan hidrógeno y que estas fotobacterias, mediante digamos, su aplicación a la luz infrarroja, que también proviene del sol, podemos hacer también que produzcan hidrógeno, ¿no? Eh, Obviamente este fermentador, digamos, que van a ver al costado, se agrega biomasa y en presencia de estas bacterias oscuras anaeróbicas también van a producir hidrógeno. Este fermentador básicamente es un digestor anaeróbico que contiene este tipo de bacterias, digamos, las bacterias oscuras anaeróbicas, y producen la fermentación de los azúcares enviados desde el fotorreactor, que provienen de acá, y esta biomasa alimentada desde el exterior, ¿no? Y como producto de la fermentación siempre va a quedar hidrógeno, además de algunos efluentes que luego son realimentados al fotorreactor, ¿sí? Em, Otro de los procesos de producción de biohidrógeno en este caso tiene que ver con un proceso que se llama electroquímico. Este proceso tiene lugar en una, se llama cuba electrolítica, que tiene una membrana básicamente en la que los protones, o sea, los iones de hidrógeno positivos, pueden atravesar de un lado al otro. Y normalmente colocada entre dos placas, que son el ánodo y el cátodo, se produce esta dispersión, digamos, de una molécula de agua de biomasa en polvo y un catalizador, ¿no? Que en este caso lo simbolizan como POM, es polioxometalato, que se añade a la parte del ánodo de la cuba, ¿no? Entonces, por el hecho simplemente de calentar esta mezcla o exponerla al sol, las moléculas de polioxometalato se van a encargar de arrancar los átomos de hidrógeno de la biomasa, convirtiéndolo en otro compuesto que es hidrógeno polioxometalato, ¿no? Eh, Fíjense que acá lo único que nosotros tenemos son biomasa, o sea, pasto, madera, etcétera. Y lo que sí se está aprovechando en este caso es la lignina en este caso, bueno, es como una especie de maicena, digamos, y a través de la aplicación de esta fuente de poder entre ánodo y cátodo nosotros vamos a obtener
biohidrógeno proveniente, digamos, de toda esta reacción química que está sucediendo acá. La dispersión de la biomasa, en este caso, si ustedes miran el proceso, digamos, así es el color que tiene antes de iniciar el proceso. Cuando se calienta, o sea, a través del agregado de calor o luz solar, cambia de color. Y luego, acá es donde se produce el proceso de electrólisis y luego se puede volver a calentar la biomasa para tener el hidrógeno que vuelva a un color anaranjado similar al primero. ¿Sí? Entonces, nosotros luego de aplicar esta tensión o esta diferencia de potencial, digamos, entre los electrodos de esta cuba electrolítica, las moléculas del polioximetalato hidrogenado van a dejar un electrón en el ánodo cargado positivamente y van a abandonar el protón en el agua, digamos, ¿no? A su suerte. Entonces, estos electrones van a fluir por el circuito hasta el cátodo de la cuba, en donde los protones solitarios, digamos, que han llegado atravesando esta membrana, se encargan, digamos, nada más de que se les acompañe. Entonces, estos protones y electrones se combinan en el cátodo, forman los átomos de hidrógeno que reaccionan entre sí rápidamente para formar hidrógeno molecular, o sea que es H2, y eso es lo que puede ser recogido y almacenado, ¿sí? Por otro lado, otra de las formas de producción tiene que ver con las celdas de combustible de intercambio de protones. Y esto es bastante parecido, digamos, tienen un electrolito que está constituido por una membrana polimérica en este caso, que separa la parte del ánodo de la del cátodo en una celda, ¿no? Y su función básicamente es permitir solamente el paso de los iones de hidrógeno, o sea, de los protones no positivos, a través de ella, y ser, digamos, impermeable al paso de otros agentes como gases o impurezas. Entonces el ánodo, que es el portador de la carga positiva, el cátodo, que es el de la negativa, y bueno, la membrana electrolítica, que se va a encargar de filtrar los iones de hidrógeno e impedir el paso de estos gases. ¿Sí? Entonces básicamente lo que sucede en el ánodo es que se va a separar, digamos, del agua en este circuito los dos átomos de hidrógeno positivo y los dos electrones, digamos, y en el cátodo se produce la reacción, digamos, que termina generando agua, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros partiendo del agua vamos a obtener el hidrógeno más media molécula de oxígeno, ¿no? Que después se va a combinar para formar oxígeno directo. Bien, yo no sé, perdón, no lo llegan a ver acá abajo, pero bueno, esta es la membrana de intercambio de protones y es fundamentalmente el electrolito, ¿no? O sea, es una membrana sólida de polímero, tiene un nombre comercial que se llama Naflon. En su momento yo cuando las vi las construía DuPont, no sé si ahora la patente la tendrá alguna otra empresa. Y esta membrana tiene la característica de tener un alto grado de conducción de protones a través de ella, ¿no? Que además de ser impermeable a los gases, también es aislante eléctrica. Sin embargo, igual estas características pueden verse afectadas por diferentes variantes, como no sé, el índice de humedad, por ejemplo, o la temperatura, digamos, del proceso. Aunque la tecnología tiene ya algún tiempo de haberse descubierto, la realidad es que aún está en etapa de estudio, por lo cual se sigue experimentando con algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, comprobaron que la cantidad de agua contenida en el polímero es determinante para el funcionamiento de la celda y que justamente esa hidratación adecuada fomenta la circulación de protones, por lo que bueno, el control de la cantidad y de la calidad de agua es un estudio clave para el desarrollo de este tipo de pilas, ¿no? La otra parte que nosotros tenemos en este proceso, digamos, de producción de energía con hidrógeno son las capas catalíticas, ¿no? O sea, que son los electrodos que se encuentran ubicados entre la membrana, digamos, y las capas difusoras. Y están formados por un material normalmente carbonoso y altamente poroso, en el cual se distribuyen de manera uniforme las moléculas del catalizador. Y esta característica, bueno, permite que se realice la reacción química y cuanto mayor sea el punto de contacto entre el gas y el catalizador, mayor va a ser el número de veces que se presente la reacción, digamos, simultáneamente y en consecuencia vamos a obtener mayor potencia final en bornes, digamos, de esta pila. Este material carbonoso tiene que poseer, por ejemplo, alta conductividad, alta estabilidad química, alta estabilidad mecánica, porque si no, bueno, se van deteriorando con el tiempo y con el uso. Y la fase activa, digamos que la interior, tiene que tener un número elevado de centros activos, ¿no? Que tienen que ser partículas pequeñas y bien dispersas.
Otra de las partes constitutivas de estas pilas, y ya para ir finalizando, tiene que ver con las capas difusoras. Estas capas difusoras básicamente son un soporte mecánico de los electrodos y están formadas por algunos materiales porosos que también favorecen la conductividad eléctrica, y la característica de porosidad permite que los gases se distribuyan, digamos, uniformemente sobre las capas catalíticas, que luego van a favorecer la extracción de agua líquida por parte del cátodo y absorber calor para transferirlo a la salida. Por este motivo tienen que ser buenos conductores de calor, ¿no? Además de ser permeables. Normalmente para estos casos se utilizan algunas telas carbonosas o algunos tipos de papeles carbonosos que pueden dar ese soporte mecánico necesario para la membrana y para la capa catalítica, ¿no? Y esto, bueno, básicamente se utiliza para poder evitar que se acumule agua en el interior y se vea obstaculizada por el paso de los gases. En esos casos se incorpora también algún material que rechace el agua, como el teflón, por ejemplo, ¿no? Em, Así que bueno, esta es una de las últimas, digamos, son las básicas pilas de hidrógeno que se están tratando, digamos, de implementar en los autos eléctricos, ¿no? Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con producción de biocombustibles de biomasa y biohidrógeno. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme? Si no, vamos a finalizar por hoy. Igual va a quedar la clase, digamos, grabada para que ustedes puedan verlo. Bueno, espectacular, te entendió bien. Está bien. Yo por ahí voy un poco rápido con las reacciones químicas porque, bueno, porque me los voy acordando nada más. Pero bueno, o sea, lo que necesiten igual, digo, me pueden preguntar, yo puedo pasarles bibliografía al respecto. La verdad que esto es bastante interesante porque Sí. la producción, digamos, de biocombustibles es un tema, digamos, bien complejo. Yo no me interesa que ustedes conozcan el detalle químico, digamos, de cómo son las conversiones de una materia u otra, pero sí que conozcan en líneas generales el proceso, como para que puedan, nada, trabajarlo en algún momento, bueno, hacerle mejoras al mismo, ¿no? Si alguna vez les toca en su vida profesional. ¿Y cuál de los tres métodos es el más económico para hacer? ¿En qué sentido decís vos? O sea, para producir el biocombustible. Bueno, es Claramente. que depende, porque si vos tenés un país, por ejemplo, Argentina, tiene una preponderancia un poquito superior, va, un poco, no, te diría está en un 60-40 del diésel sobre las naftas, o las gasolinas, ¿no? Entonces la producción de biodiesel en ese caso se torna un poco más preponderante porque prácticamente todo el sistema, por ejemplo, de transporte que tiene que ver con camiones está impulsado por diésel y no por naftas, ¿no? Obviamente por una cuestión de costos. En cambio, en países como Brasil, en donde vos tenés casi todos los autos, como le decía antes, adaptados a las alconaftas o al bioetanol, obviamente la producción de bioetanol cobra una preponderancia mayor, ¿no? La realidad es que hoy la ley indica que las refinerías o las empresas, digamos, que se dedican a la producción de combustible tienen que incorporar iguales cantidades tanto para el bioetanol como, o sea, el bioetanol en naftas o la alconafta, como para el biodiesel, ¿no? Que les decía antes que rondaba el 10% más o menos. Entonces la realidad es que los dos cobran una importancia, digamos, relevante. Hay otra realidad, digamos, lo mismo que vos utilizás, o sea, los cultivos energéticos que yo les contaba antes, que sirven para producir estos biocombustibles, también son los mismos que se utilizan para que la población coma, digamos, ¿no? Y siendo Claro, Argentina el granero del claro, mundo, muchas veces te termina saliendo más barato exportar claro. que transformarlo en biocombustible. Pero bueno, eso obviamente ya termina siendo una ecuación más política y económica que tecnológica, ¿no? Seguro. La realidad es que esto último que vimos, que son estas celdas de biohidrógeno que sirven para producir hidrógeno y quemarlo, digamos, mejor dicho, producen hidrógeno o toman hidrógeno, mejor dicho, y lo transforman en energía eléctrica. Son unas celdas bastante chicas y la realidad es que muchos de los autos, digamos, eléctricos que están comercializando a nivel mundial ya las traen incorporadas. Yo no sé si, pues yo las vi, por ejemplo, instaladas en un modelo de Mondeo. No sé si es el que habrá llegado a la Argentina, pero digo, ya se estaba trabajando, digamos, en ese sentido, ahora por lo menos 5 o 6 años. Así que, digo, también es relevante, digamos, ¿no? Profesor, una consulta. Ujú. Buenas tardes, ¿cómo le va? Una consulta. Eh,
¿Profesor? Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo no? No, consulta, ¿no? Que ahí estaba viendo las tecnologías, que el tema del hidrógeno, también he visto vehículos en Europa para el transporte público que en vez de utilizar celdas de hidrógeno, utilizan directamente cilindros a alta presión de hidrógeno. Ujú, Y también algunas estaciones de combustible de hidrógeno. ujú. Obviamente es mucho más cara la tecnología por el tema de mantenimiento y el riesgo que tiene el hidrógeno, como es un Claro, elemento altamente combustible y explosivo. Pero exactamente. bueno, yo lo he visto así en Europa, cómo lo utilizan especialmente para el transporte masivo. Exactamente. El problema justamente que tiene el hidrógeno es su almacenamiento, ¿no? Entonces, igual, a ver, vos necesitas para estas pilas, a ver, yo no sé si se los mostré, ¿no? Pero permítanme, denme un segundito que vuelvo al slide. Denme un cachito, ¿eh? Acá. O sea, vos en estas pilas partís de combustible hidrógeno, o sea, necesitas tener almacenado algo de hidrógeno, no sé a qué presiones, digamos, lo estarán manejando para altos combustibles, pero vos a partir de este hidrógeno, con esta pila producís energía eléctrica y oxígeno y agua, ¿no? O sea, vapor de agua, ¿se entiende? Eh, para eso es que sirven este tipo de pilas, digamos. Entonces vos lo que decís es cierto, lo que deben estar usando son estas pilas para esta es la tecnología de conversión nada más. Ahora el almacenamiento sí, vos tenés que llevar un tanque muy parecido al tanque de GNC, obviamente a mayor escala para el transporte público, pero sí, o sea, estás transportando un combustible muy inflamable, ¿no? Es Sí, sí, cierto. exactamente, exactamente. Ujú. Listo, muchas gracias. Por favor, un gusto. Bueno, gente, no sé si tienen alguna consulta más. Yo igual voy a dejar esto subido al aula virtual. Les dejé la clase pasada también en un link de YouTube, no sé si todos lo vieron. Pueden acceder, o sea, básicamente es la grabación de la clase anterior para el que no haya podido asistir. Y bueno, si es así, la semana que viene también volvemos a charlar 6:30, alrededor de las 6:30, también por este mismo sistema de Jitsi vamos a descartar el Congrea que no anduvo en una primera medida, ¿sí? Así bueno, si no tienen más consultas, les deseo Una sí, consulta. ¿Los presentes los pasás vos o cómo es el tema de los presentes? los presentes los paso yo. Ah, Yo obviamente desde acá, digamos, desde este software, yo estoy viendo, digamos, quiénes están conectados. Entonces eso lo bien, bien. paso, lo paso a un presente. Así que nada, digamos, después puede ser que me equivoque, así que después eventualmente conversamos con cada uno si le chinguen en una clase, pero la realidad es que como queda todo grabado y registrado es muy fácil de verlo. Pero bueno, nada, digamos, para que lo tengamos en cuenta. Yo les decía al principio, la asistencia es una de las condiciones, digamos, de aprobación. No solamente tiene que ser superior al 75-80%, creo que pide el plan de estudio, sino que también es algo que va a influir en su nota final, que se compone de tres variables, ¿no? Asistencia, la nota del TP y la nota de la evaluación que vamos a hacer el último día. ¿Sí? Ok, gracias. Perfecto, muchas gracias, Por muchas favor. gracias. Que tengan buena semana y hablamos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente para Gracias, ustedes. profesor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao. Saludos a todos. Chau, chau. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches.